Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Este es el video número 6 de la parte 4 que se llama Generalizando la interpretación y los electos. A medida avanzamos, usted comprenderá por qué le agregué generalizando la interpretación y los electos. Estamos a punto de entrar en esa parte, probablemente al final de este video o en el siguiente estaremos hablando de eso. Estuvimos analizando el pasaje de 1 Corintios en donde vemos claramente que hay hermanos que murieron, que fueron juzgados por el Señor por pecado, por carnalidad, pero que ellos no perdieron su salvación. Eso también está claramente visto en lo que conocemos es el juicio de Jesucristo o el juicio del tribunal de Cristo, se le llama comúnmente en el mundo cristiano. En 2 de Corintios capítulo 5 y verso 10, mire lo que dice Pablo, leo en la Reina Valera 1960. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Y dice el resto del verso, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. La versión de Valera dice, sea bueno o sea malo. Una versión transliteral del griego dice, sea bueno o sea de baja calidad, literal griego. Entonces, dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, le llama aquí, y cada uno recibirá, está hablando de recompensas, no está hablando de salvación, sino que recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice esta versión. Como dije, la otra dice, sea bueno o sea de baja calidad. La expresión ante el tribunal de Cristo también la menciona Pablo en el libro de Romanos. Y vamos a leer en el verso 10, dice, pero tú, Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí también está mencionando esa expresión. Habrá un juicio a los creyentes, pero ese juicio no es para ver quién se salva o no se salva. No, ese será un juicio para recompensas, para premios, para niveles, para galardones, para posiciones, para el nivel de gloria. ¿Se acuerda que vimos en el video pasado que todos seremos resucitados con diferentes niveles de gloria? Este juicio se llevará a cabo, según mi entendimiento, en el cielo, y en la cronología de Apocalipsis aparece en el capítulo 11, pero eso lo voy a analizar después. Mi punto es que hay un juicio a los creyentes que no es para ver si se salvan o se pierden, sino para recibir recompensas. Esto también lo vemos claramente en 1 de Corintios, el capítulo 3, y vamos a leer en el verso 11. Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a empezar desde el verso 9. Mire aquí lo que dice, hermano. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire, aquí es lo que le vengo diciendo desde los últimos 4 videos ahora. Aquí yo puedo ver 2 niveles. Claramente, Pablo está autoponiéndose a sí mismo como que él tiene un llamado especial
hacia el cuerpo de Cristo y está diciendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, la iglesia, sois la labranza de Dios, sois edificio de Dios. En el verso 3, perdón, en el verso 1 de ese mismo capítulo, mire lo que le está diciendo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, un carnal es una persona niño en Cristo que no comprende muchas cosas. Y vimos claramente, y él mismo aquí en este libro de 1 Corintios, en el capítulo 11 que vimos ayer, vemos que estos niños, estos carnales, aun cuando algunos murieron bajo juicio, no pierden su salvación. Son niños, están en Cristo. Dice ahí, son carnales, son niños en Cristo. O sea, si mueren, mueren en Cristo. Pero en el verso 9 que estamos leyendo, 1 Corintios 3:9, vemos los dos niveles. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Hablaré más acerca de eso de el día más adelante. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Mire, están probando a creyentes en un juicio, probando sus obras, probando lo que hicieron para ver si era hecho de oro, espiritualmente hablando, es simbología. Si estaba, lo que hizo fue de plata o piedras preciosas, o si fue madera, o si fue pura paja, heno, o si fue hojarasca. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ve lo que le estoy diciendo. No está hablando de quién se va a salvar o no se va a salvar, aunque sí va a hacer referencia en el siguiente verso. Pero no es ese el tema. Está hablando de recompensas, galardones, premios. Se está definiendo en el juicio del tribunal de Cristo el nivel de gloria con que esa persona va a resucitar. Verso 15, 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, vamos a suponer que un hermano le fue mal, y su obra estaba hecha de madera, de heno o de hojarasca, fácil se quema. Si la obra de alguno se quema en ese juicio, le fue mal al hermano, él sufrirá pérdida. Eso es una pérdida. Es menos la recompensa, o se pierde recompensas, o se pierde posiciones, o se pierden niveles de gloria. Si me doy a entender, pierde, es una pérdida. Voy a volver a leer el verso 15. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjese, hermano, sufrió pérdida el hermano, perdió galardones,
perdió la corona, ya no va a ser rey, no va a ser sacerdote en su plena función. Se le dio la oportunidad, pero no lo hizo. No va a ser como Jesús, no va a tener ningún nivel de gloria, pero es salvo, es lo que dije ayer. Será parte de las naciones que hubieran sido salvas, dice Apocalipsis 21-24, y andará alrededor de la luz de la Nueva Jerusalén. Así que estoy estableciendo una base en su mente, en su corazón, presentando en las puras escrituras. Yo no he agregado nada, hermano, solo estoy leyendo aquí lo que dice la escritura, y en mi opinión está bastante claro. Vemos los diferentes niveles espirituales, pero por ejemplo, dice que estos hermanos aquí en 1 Corintios 3:15, que se les quemó la obra y que sufrieron pérdida y que fueron salvos, pero de pancita, dicen en algunas partes. Otros dicen, pasó pero como dejando los pelos en el alambre, así medio arrastrado. Apenas entró, pero es salvo. El punto es salvo. Hermano, de veras tengo que decirle, hermano, el poder de la sangre de Jesús es más profundo y más grande de lo que usted podría imaginarse. Y usted está bien cubierto. La promesa de Jesús, que porque usted cree en Él, lo va a resucitar. Hermano, lo que sale de la boca de Jesús, cuando Él ha incumplido una promesa, y si Él cumplió, cuando usted nació de nuevo y le dio un sello en su corazón, Él va a cumplir, hermano. Y usted tiene una salvación segura. Qué lindo, qué bello es, qué amoroso, qué misericordia. Tenemos seguridad en Él, no dudemos, no andemos en zozobra. Por supuesto, yo entiendo de que físicamente y desde un punto de vista netamente humano, pues quién no teme la muerte, en el sentido de que es algo desconocido, uno no ha experimentado. ¿Qué pasa? De pronto aspira aquí y ya valió, como dicen en algunos medios, se muere y no se sabe, por así decirlo, qué pasa cuando uno ya abre los ojos a una nueva dimensión. En un cierto sentido hay un poco de temor a lo nuevo, a lo desconocido. Eso es natural. Pero que no exista el miedo, la angustia de que usted se va a perder. Hermano, usted, si tiene el sello del Espíritu en su corazón, debe estar seguro, debe suspirar y agradecer al Señor Jesús por su sangre, con la cual usted ha sido rociado para el perdón de pecados desde el momento en que usted oyó la palabra, como vimos en Efesios 1:13, oyó la palabra, el evangelio de su salvación, y usted creyó. Entonces dice ahí que lo que sigue es que usted es sellado, su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted tiene seguridad en Cristo, hermano. No es una salvacioncilla que con cualquier cosa ya se pierde. No, Señor. Es una salvación segura, es una salvación profunda, es una salvación extraordinaria. Como le llama la Escritura en algunas partes, es una gran salvación. Y usted, hermano, respire profundo, disfrútela, suspire de alivio. Ay, gracias, Señor, porque tengo seguridad en ti. Y basado en eso, hermano, haga mejoras en su vida, tome nuevas decisiones. Si usted no lee la Biblia regularmente, haga el plan de hacer su lecturita. Como yo he dicho en otros videos, no se trata de leer un montón. Yo nunca, mira, hermano, yo nunca termino un capítulo en un día. Más o menos leo entre 6 a 10, 12 versos diarios. Esa es mi lectura, hermano. Así que no se desespere, no se trata, no es una carrera a ver quién lee más rápido. No, hermano, yo prefiero que lea despacio. Pero si usted no tiene esa costumbre, yo le animo, haga una
un esfuerzo, una decisión en su corazón para empezar a agregar la lectura de la escritura, haga nuevos cambios, tenga cuidado con lo que oye, si hay música que usted escucha que habla de adulterio, no, no oiga eso, hermano, mejor hay canciones que usted puede escuchar que son alegres, que son bonitas y que no son ofensivas ni van en contra de las escrituras. eh, y no es ofensivo al Señor. Así que usted tranquilo, hermano, usted disfrute su vida cristiana, vaya tomando decisiones, vaya haciendo nuevos enfoques. La salvación que tenemos en Jesús es segura. La sangre de Cristo realmente tiene poder, hermano, y tiene más poder del que usted y yo nos podamos imaginar. En la mención pasada, en el video pasado o el anterior, nosotros vimos un pasaje en Romanos capítulo 8 que voy a leer en este momento, y vimos en los versos 13 y 14 unas expresiones. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, ese verso, hermano, en el contexto de todo esto que vengo diciendo, este capítulo que vamos a ver más adelantito, porque en este mismo capítulo es donde está la palabra predestinación, que es lo que vamos a analizar más adelante acerca de la predestinación. Está en este mismo capítulo de Romanos 8. Pero aquí en el verso 13, cuando dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando habla aquí moriréis, no es perdición eterna. Está hablando a creyentes en Romanos. El contexto es los electos, la elección de aquellos que llegarán a ser como Jesús, y lo vamos a ver claramente más adelantito. Pero lo que quiero decirles es que, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ya vimos que aquellos hermanos de 1 Corintios murieron en la carne por juicio, por pecado. Entonces se cumplió esto, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Se murieron y no van a obtener gloria, no van a ser como Jesús. Sí son salvos y tienen muchos beneficios en Jesús, pero murieron, y de esta manera es lo que está diciendo aquí. O sea, no es para que usted tema de que se va a condenar. Esto no está diciendo este verso, porque si vivís conforme a la carne moriréis, no se está refiriendo a que usted se va a condenar. No, lo que está refiriéndose es que no va a obtener incorrupción, y eso lo vamos a estudiar en la parte 5. Ahorita no puedo meterme en eso porque es amplio, y si digo una frasecita y la gente no sabe de lo que estoy hablando, me van a malentender y me van a juzgar mal y va a ser un problema. Ahora, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Resurrección, primera resurrección, pero eso lo veremos después. Pero lo que le estoy diciendo aquí es, el apóstol está diciendo que si vivimos conforme en la carne, vamos a morir, vamos a perder recompensas, vamos a perder la oportunidad de llegar a ser como Jesús. Pero fíjese lo que está diciendo, más si por el Espíritu hace morir las obras de la carne. Ahí está el secreto. El secreto es que en la relación que usted tiene con el Padre y con el Hijo, cuando Él le habla a usted su voz, el Espíritu le revela a su corazón por el Espíritu. Cuando la voz del Padre viene y le pide a usted que haga algo, vaya y hágalo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted va en esa dirección a hacer lo que usted entendió que el Señor le dijo que hiciera, usted por el Espíritu, usted no está haciendo su propia obra. Usted no está haciendo una obra carnal, sino que está haciendo una obra espiritual cuando va y hace lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque no es su invento, no es que usted quiso hacerlo, no es ni siquiera su voluntad, sino la voluntad de Dios.
en su corazón. Entonces, cuando usted por el Espíritu oye la voz del Señor en su corazón y va y hace la obra que Dios le dijo, usted está matando la carne, porque no está actuando carnalmente, está actuando por el Espíritu y usted está haciendo morir las obras de la carne y tiene la oportunidad de vivir de la resurrección. Lo que estoy tratando de ilustrar con todo esto es que este capítulo se llama, esta parte 4 que estamos estudiando se llama generalizando la interpretación, y estoy diciendo que no hay que generalizar la interpretación y que no podemos aplicar todos los versos a todos los creyentes por igual. Por ejemplo, como los de 1 Corintios 11 que murieron bajo el juicio de Dios por su pecado, a ellos no les podemos aplicar Efesios capítulo 4 y verso 13, por ejemplo, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ellos no van a llegar ni por cerca a eso. Entonces no se les puede aplicar ese verso de una manera completa y general. Eso es parte de lo que estoy tratando de explicar. Hay otro ejemplo más de lo que vengo diciendo en los hermanos en Apocalipsis de la iglesia de Tiatira. Jesús está prometiendo que aquellos que lleguen a ser vencedores recibirán autoridad para gobernar las naciones y desmenuzarlas como vaso de alfarero. Pero podemos ver en esa sola iglesia de que hay quienes no vencerán. Entonces, a los que no vencen no se les puede aplicar la promesa de la autoridad de que van a ser reyes y que van a regir las naciones con la autoridad que Cristo les dará y con vara de hierro. Esos son ejemplos bíblicos de lo que vengo diciendo. Y también esto es una preparación que estoy haciendo para que cuando lleguemos a los versos de la predestinación, ahí veremos claramente que esos versos no pueden ser aplicados a todos los cristianos indiscriminadamente, y por lo tanto la predestinación no es para todos, y eso vamos a verlo de una manera más cercana. Hasta este punto, en estos estudios, si usted ha seguido los videos anteriores, los últimos 3 videos, y todos los pasajes que hemos visto, los ejemplos que hemos puesto, ya está bien claro en su corazón, junto con todas las cosas que hemos estado viendo en este video, ya está bien definido en su mente y ya está bien claro y bien puesta una base. Hay personas espirituales, personas que están aprendiendo a oír la voz del Señor para hacer la voluntad del Señor en sus vidas, y poco a poco van aprendiendo a oír su voz y haciendo lo que Él les dice. Pero también tenemos hermanos carnales, como leímos en 1 Corintios 3, personas que no son espirituales, se les llama carnales, y Pablo dice son niños en Cristo, no son maduros espiritualmente. Así que eso está bien definido, eso está bien claro. Hemos visto pasajes en Apocalipsis en donde Jesús está llamando a ser vencedores, pero también va a haber unos que no van a vencer. Ahora, yo quiero dirigirme a todo aquel que ya haya considerado en su corazón y se haya dado cuenta de que su vida cristiana no está dirigida hacia la semejanza del Hijo. Su caminata no está dirigida o enfocada hacia llegar a ser como Jesús, por cualquiera que haya sido la razón, por ignorancia, por descuido, por pecado. Aquellos que ya se están dando cuenta de que su cristianismo son nada más que ritos religiosos, ir al culto cada semana, algunos cada día o 3 veces a la semana, es un sistema, pero
no hay un propósito definido. Todavía no existe un enfoque en sus corazones hacia la persona de Yeshua, hacia la persona de Jesús. Si usted ya se dio cuenta en su corazón de que usted no tiene ese enfoque, no tiene esa caminata, ese peregrinaje hacia la semejanza del Hijo, a usted me estoy dirigiendo en este momento. Y yo mencioné un versículo al comienzo de este video que voy a leerlo y que está en 2 Corintios capítulo 5 y verso 21. Dicho sea de paso, recuerdo que este fue el primer verso que me memoricé cuando nací de nuevo hace muchos años. Pero dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, cuando usted y yo nacimos de nuevo, desde el momento en que oímos el mensaje, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios 1:13, desde que oímos esa palabra y desde que creímos esa palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando eso sucedió, suceden otras cosas, como que el nombre nuestro es escrito en el libro de la vida. Pero también una cosa que sucede es que el manto de la cobertura, como dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en Jesús. O sea, desde el momento en que usted entregó su vida al Señor, desde el momento en que usted cree, usted recibe la cobertura. A usted le es puesto un manto sobre usted. El manto de justificación, el manto de el perdón de pecados. El manto le imputan justicia. Usted está cubierto. Cuando Dios lo ve a usted, ve el manto, ve que usted está cubierto por el manto de su Hijo que murió. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.